Seguimos en De Una, mientras Nayibu Ganem nos cuenta sus actos mafiosos de chico con la maestra de dibujo. Ahora es hora de hablar de matemáticas, porque vamos a hablar sobre la belleza de la matemática. Seguro ustedes en sus casas están pensando, ¿tengo o no tengo en mi mente las tablas de multiplicar? Sé algunas cosas como los logaritmos que han quedado quizás en mi cabeza olvidados o no. Vamos a hablar de Una por la Ciencia. Y para hablar de Una por la Ciencia y para hablar de la belleza de las matemáticas lo tenemos a Fidel Japornik. Señores, un aplauso grande para él. ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bien. Sí, sí. Bueno, la matemática, ¿tiene belleza o no tiene belleza? Algo que hemos discutido acá recién. Bueno, vos te estabas presente. No me iba bien en matemática, confesó. No, me iba bien, pero no me gustaba, dijo Ana de la Torre. ¿Tiene o no tiene belleza la matemática? Es cierto que cuando uno está en la escuela secundaria encuentra que la matemática es árida, difícil, fea, inalcanzable. Eso. Pero sucede que cuando uno está en la escuela secundaria, bueno, quizá para ustedes sean personajes más jóvenes, también son inalcanzables si sos mujer, George Clooney, Claro. y si sos varón, no sé, Scarlett Johansson. Y jamás dirías que son una cosa que sea No la inalcanzable. presentó como inalcanzable porque Gané es un cara dura. Creo que está en pareja y por eso ella es muy fiel ella, por eso. Sí. Lo que quiero decir es que jamás la calificarían de fea porque es inalcanzable. Es más, si tuviera la oportunidad, estoy seguro. Muy bien esa analogía, me gustó. Gracias. Sí, yo sí le digo que es fea porque no es inalcanzable. Tengo más posibilidades con Joe Clooney que con ella, por ejemplo, con Scarlett Johansson. Vos sabrás. Sí, digo, Creo que tampoco. Vale. tampoco. Pero entonces, la matemática, ¿por qué es tan difícil de enseñar a los chicos? ¿Por qué cuesta tanto? Yo le estaba recordando a ella hace unos segundos que en el primer programa yo comenté que es el lenguaje de la ciencia y que como todo lenguaje hay que aprenderlo. O sea, un chico de 10 años que nació en Inglaterra puede llegar a apreciar un soneto de Shakespeare. Pero un argentino que fue a la escuela primaria y secundaria y le enseñaron inglés o intentaron, no lo va a poder apreciar en inglés. Y mutatis mutando, si es un argentino, podrá apreciar a los 15 años o no un poema de Borges y un chico inglés no. O sea, no es que sean superdotados unos y negados otros. Es un lenguaje que cuesta. Yo en ese sentido, si bien lo admiro mucho a Paenza, que dicho sea de paso, se doctoró en matemática en nuestra facultad. Y él hace ingentes esfuerzos por explicar en la escuela. Pero lo que pasa es la matemática que él puede explicar en esos programas que son muy rápidos como o si no en artículos de diario que no pueden exceder, etcétera, implican sumar, restar, dividir y las operaciones que uno no está enseñando el lenguaje. Claro. Claro. Entonces, ahí está la dificultad. Si me dejan, les puedo recitar un poema. Muy bien, sí. De 2 líneas. A ver. Que escribió Fernando Pessoa, que es uno de los grandes poetas portugueses del siglo XX, XIX, final del XIX y el XX. Y que se caracterizó porque inventó una serie de escritores. No eran seudónimos, con biografía, con una vida amorosa diferente, con profesiones diferentes. Y hay uno que era ingeniero, o sea que había estudiado un poco más el lenguaje matemático en secundaria. Entonces él escribió un poema sobre el binomio Newton. ¿Se acuerdan? A más B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más 2. Si me preguntas A B. No se lo acordaba. Ese es el binomio de Newton. Y lo que escribió Álvaro de Campos, que era el heterónimo de Fernando Pessoa cuando escribía como ingeniero, dice así, es muy simple. El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Lo que hay es poca gente que se dé cuenta de ello. Muy bien. O el viento afuera. Así termina el poema. Entonces hay una belleza, pero que requiere un lenguaje. Claro, que requiere un cierto disfrute por eso, también. Bueno, si escuchamos ahora la entrevista van a ver lo que explica Jorge Solomín. Solomín es un profesor de nuestra facultad, es investigador del CONICET, un destacado investigador en matemáticas, fue presidente de la Asociación Matemática Argentina, es miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, o sea, es un personaje de la matemática argentina, es profesor en nuestra facultad y armaron ustedes una entrevista que hemos ido a hacerle a él. Entonces, vemos entonces aquí esta entrevista para ver si la matemática tiene belleza o no. Eso vamos a dilucidar el día de hoy.
yo entré a la facultad a estudiar física, pero en primer año quedé subyugado por análisis matemático, un modo de pensar que a uno le resulta muy novedoso, porque es totalmente distinto a lo que está acostumbrado a ver o lo que ha visto en el secundario. Tiene una belleza deslumbrante y además es el principio de la matemática con más aplicaciones, a la tecnología o a las diversas ciencias. En general se basan en conceptos del análisis matemático. Una prueba histórica de eso es que Galileo había descubierto los principios de la física, lo que llamamos física clásica. Pero las leyes recién las pudo escribir Newton, porque requerían conceptos matemáticos de los que Galileo no disponía. Y Galileo, además de ser uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad, tenía un gran sentido experimental, ¿no es cierto? Pero Galileo dice, el libro del universo está escrito en lengua matemática. Y hasta que no se encontró la manera matemática de tratar la velocidad y los cambios de velocidad, lo que llamaríamos aceleración, no se puede escribir las leyes de la física, ¿no es cierto? Otra área así muy impactante creo que es teoría de probabilidades. Permite en alguna manera manejar el azar, ¿no es cierto? Y sin la teoría de probabilidades, nuestro mundo sería muy distinto. Todo aquello que conlleva una estimación del riesgo, por ejemplo, que está en la base del desarrollo del sistema capitalista, no se podría haber hecho, ¿no es cierto? Bien, ¿cuánta matemática encontramos en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, no? Sí. Por ahí no nos damos cuenta, por ahí no... Esto que hablaba recién sobre las probabilidades, las posibilidades, uno lo evalúa todo el tiempo. Sí, y de hecho grandes aportes los han hecho matemáticos que vienen de la geometría diferencial, la topología o la teoría de probabilidades misma. Por ejemplo, hay un matemático famoso por sus contribuciones en áreas de geometría diferencial y topología. Topología es estudiar las propiedades de matemáticas, pero globales, o sea, vistas desde afuera, no en el detalle. Este hombre que se llama James Simons y que tiene papers famosísimos, durante un año sabático montó estos fondos de inversión. Ajá. Supuestamente para lograr analizar tendencias que hacían que ciertas acciones subieran o bajaran. En este momento la fundación que él tiene maneja 15.000 millones de dólares. ¿Era negocio? Era negocio. Era negocio. Ha sido denunciado porque estos fondos de inversión, los hedge funds, a veces devienen fondos buitre. Bien. Porque estudian justamente la probabilidad de que un país entre en bancarrota y entonces compran por monedas. A eso se refiere. O sea, la probabilidad es un negocio. Hacer sin duda. probabilidades, y la especulaciones. estadística, que es otra rama que está muy ligada, se llaman las ciencias del azar, la estadística y las probabilidades. Por ejemplo, todas las encuestas. O sea, por ejemplo, la probabilidad de que yo me ahogue con un pedacito de yerba que me quedó acá es una gran probabilidad. Es una posibilidad que yo caiga ahora redondo acá, ahogado con un pedacito de yerba. Entonces, la matemática, ¿la usamos todo el tiempo, todos los días? Sí. En todas nuestras cuestiones. Y todas las, digamos, por ejemplo, en el departamento nuestro, de matemática, quiero decir, nuestro, de la facultad. Los matemáticos que hacen estadística, por ejemplo, que hay un grupo del doctor Marona y sus estudiantes, han colaborado en problemas de biología con la gente, por ejemplo, que entrevistamos sobre fertilidad asistida. Después, el grupo que creó el doctor Solomín nos ha ayudado, hemos publicado un montón de trabajo juntos, porque la matemática que a veces hace falta es demasiado sofisticada para haberla aprendido, en mi caso, que soy físico. Pero decía algo muy interesante recién, que es el avance de la matemática permite resolver problemas o avanzar en problemas que se trataron hace siglos o hace años. Sí, sin duda. Bueno, lo que dice, o sea, Newton, lo que pasa es que va en paralelo, porque, por ejemplo, Solomín se refiere a Newton, que inventó una cosa que se llama el cálculo diferencial e integral para poder escribir las leyes de la mecánica clásica. Pero a otro, que no lo podría llamar
matemático, sino más bien filósofo, Leibniz, lo inventó preocupado por una manera de hacer ciertas operaciones, pero inventó un lenguaje. El lenguaje que usamos ahora no es el que usó Newton, Claro. y se estuvieron peleando después durante 30 años a ver quién había sido el primero. El lenguaje que usamos es el de Leibniz, pero las leyes que sirven para saber cómo se mueven los satélites que nos comunican con Brasil con el celular, esas leyes las escribió Newton, y para eso él tuvo que inventar eso. Hay una discusión si uno esas cosas las inventa o las descubre. Ajá, o sea, si muy están bien. en la naturaleza como estaba América. Bien. ¿Y cuál es su posición sobre eso? Yo pienso que están. O Que sea, están que y uno uno las las va descubre, no es descubriendo. que las construye. Pero en general creo que no es la opinión mayoritaria de físicos y matemáticos, que piensa que más bien uno inventa. Yo creo que están ahí. Perfecto. Entonces, Tienen que estar. ¿se puede enseñar la matemática de una manera en la que la gente, la sociedad, la gente de su casa, los chicos, Bueno, eso es se lo que yo sientan discutía, familiarizados? comenté de Paenza, a quien insisto admiro mucho, pero a mí me parece que lo que él, y está muy bien que lo haga, pero a mí me parece que lo que él hace respecto de la matemática es lo que hacen las palabras cruzadas respecto de la literatura. O sea, uno mejora la ortografía y aprende palabras. Pero no el lenguaje. Pero no es literatura. Pero no podría ser otra cosa. Yo realmente, lo que hablábamos, yo lo intenté, creo que conté que estuve varios años enseñando en los secundarios, para tratar de entender cuál era el mecanismo, primero de física, pero después me di cuenta que el problema era pasar dividiendo lo que estaba multiplicado. Así es. Y la verdad que fue un fracaso. O sea que no puedo tener Bueno, recetas. pero hoy aquí está recetas, explicándole a la gente cosas mucho más. para el secundario. Sé Muy que bien. cuáles no son, Muy que bien. ya eso es importante. Bueno, Fidel, muchísimas gracias por Bien. haber venido. Le damos un aplauso grande. Seguramente ustedes en sus casas estarán pensando qué clases de alumnos eran en matemática. Aquí ya dijeron que eran un desastre, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Yo respondía, pero... No se subyuga. pero no me No se subyugó subyugaba. la matemática. Usted tampoco. No, matemática y física sí. Los primeros 3 años de la técnica. Dibujo no. Bien, Después, dibujo no. la Chivo Ganel va a pedir perdón a su maestra de dibujo, a la cual extorsionó con fotos que él mismo le sacó. Amenazó. No, yo muy buena alumna. Usted, buena alumna. Un desastre, Gastón Escobar era un desastre. De quien menos esperamos que fuera un desastre en Es matemática. más serio y al final Es lo más hizo. serio, una vergüenza. Señores, en el próximo bloque vamos a estar hablando de las elecciones estudiantiles acá en la Universidad Nacional de La Plata. Así que quédate que ya venimos. Ya dice la mi corazón, no sé por qué